Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Y hoy vamos a hablar del Foro de Sao Paulo, del 25º Foro de Sao Paulo, que se realizó en Caracas la semana pasada, desde el jueves 25 al domingo 28. En Caracas, en la Venezuela bolivariana, asediada, acosada por el imperialismo estadounidense y las fuerzas aliadas en todos los continentes. Esa derecha mundial volcada contra Venezuela. Hay que decir que el Foro de Sao Paulo se fundó hace aproximadamente, en el 91, si mal no recuerdo, a principios de la década de los 90. Tiene en consecuencia más de 25 años de existencia. En general se ha realizado un foro, un encuentro, porque son encuentros, este es el 25 encuentro, el número 25, cada año. Pero hubo algunos momentos que por diversas razones no se hicieron todos los años corridos. Por eso hablamos de 25, a pesar de que el periodo mucho más. Se fundó en Sao Paulo bajo el auspicio del Partido de los Trabajadores de Brasil y del liderazgo de Lula, en un momento de implantación de la estrategia neoliberal, inmediatamente después del derrumbe del llamado Muro de Berlín, de la desintegración de la URSS, de todo lo que fue Europa Oriental, los países de orientación socialista de Europa Oriental. Entonces fue un foro muy reflexivo, pero hay que decir que en la historia del foro se produjo, aunque participan fuerzas revolucionarias, partidarias de nuevas revoluciones, que abrazan la idea del socialismo, partidos socialistas revolucionarios, partidos comunistas, movimientos políticos militares o ex movimientos políticos militares, logró el predominio dentro de los encuentros del foro lo que se llamó el progresismo. Una línea de carácter reformista, en algunos casos reformadora, pero que no rebasa los marcos del sistema, con una interesante impronta antineoliberal, pero, repito, sin impugnar el bloque de dominación y plantearse una transformación profunda. En este caso, el Foro de Sao Paulo estuvo marcado por el impacto de la contraofensiva, del contraataque de los Estados Unidos sobre toda la región y en el mundo, ahora agravada, endurecida bajo la administración Trump, en una fase de decadencia del imperialismo estadounidense, pero al mismo tiempo de endurecimiento de su acción, con un fuerte componente de carácter político-militar que se ha traducido en golpes blandos, en golpes, en amenazas de agresión, de intervención, en intervenciones en otra parte del mundo. El Foro de Sao Paulo en Caracas sobrepasó las fronteras del continente, que era lo que dominaba. Eran foros de América Latina y el Caribe, sobre todo, con invitados de otro continente. En esta oportunidad, la presencia mundial fue verdaderamente impactante. De África, Asia, Medio Oriente, hasta Oceanía. Pero además, importantes movimientos. Fue un foro que sella el récord hasta el momento en materia de concurrencia. Más de 800 delegados acreditados, pero un foro en el que participaron mucho más de 1,000 personas, con encuentros del sector feminista, encuentros con el tema de género, violencia de género,
con el tema de la juventud, con el tema de los movimientos medioambientales, encuentros específicos dentro del gran encuentro que han aportado ideas importantísimas que pueden alimentar todo el accionar de las diferentes fuerzas concurrentes. Fue un foro fuertemente teñido por el antiimperialismo. Independientemente de que puedan participar o participaron fuerzas no consecuentemente antiimperialistas, pero lo que predominó en el foro fue el antiimperialismo, teniendo además como elemento relevante la defensa de la soberanía venezolana y de la soberanía de los pueblos de América Latina que la han conquistado. Pero especialmente, dado que el blanco de ataque fundamental en el continente es contra el proceso bolivariano, lógicamente, celebrado en Caracas, ese factor fue un factor dominante, sin quedarse en la frontera ni en el caso venezolano, asumiendo la defensa de los procesos autodeterminados en el continente, que si Cuba, que si Bolivia, y una condena fuerte, muy fuerte, a los retrocesos, pero al mismo tiempo una exaltación de otro dato de la realidad, porque no es solo el contraataque imperialista, es también la creciente rebeldía de los pueblos. Y el hecho de que en países como Argentina, como Brasil, como Honduras, como Paraguay, donde se ha impuesto la contra, podemos decir, la acción contra los procesos de reforma, la acción contra los procesos en favor de la soberanía. Sin embargo, se resalta el hecho de que la indignación, las luchas no han cesado. La gran oleada de lucha y de cambio ha tenido altibajos, pero hoy tiene un momento de resistencia y en muchos casos de ofensiva. Se destaca lo que acontece en Honduras, un fenómeno verdaderamente extraordinario, las recurrentes rebeliones del pueblo hondureño. En Haití y naturalmente la victoria que obtuvo Puerto Rico, como elementos nuevos que acompañan, uno no tan nuevo, pero ya de mucha significación, que es el triunfo de López Obrador en México. Con los límites que pueda tener, es una fuerza que va en dirección de la autodeterminación de México y de determinados cambios sociales. Claro, en el seno de ese conjunto participamos fuerzas que entendemos que un déficit fundamental en esos procesos, por un lado, es la necesidad de su profundización a cambios estructurales de mayor significación y alcance, y naturalmente la necesidad de una reflexión sobre el peso que ha tenido la corrupción en muchos de esos procesos denominados progresistas que lo han hecho mucho más vulnerables. De toda manera, ese gran evento concluye en alta, en un encuentro en el Palacio de Miraflores con la presencia del presidente Nicolás Maduro, quien en vista de que se había emprendido una especie de ofensiva mediática, tratando de chantajear al foro y al gobierno venezolano y al Partido Socialista Unificado de Venezuela, con las mentiras de siempre, dando como un hecho de que el comandante Jesús Santrich, que ha sido perseguido, que ha sido acusado con calumnias horrorosas, estaba en el foro. Igual hablaban también de Iván Márquez, el comandante, los comandantes de la dignidad de la FARC, los que se han opuesto a la claudicación, a la rendición, a la traición. Y con mucha valentía el presidente Maduro comenzó su discurso con esto y dijo que se estaba rumorando eso, los medios de comunicación de la derecha lo estaban difundiendo, pero que si estaban en Venezuela, bienvenidos eran. Si no estaban, las puertas de Venezuela están abiertas.
y Venezuela no acepta el chantaje de los Estados Unidos. Ese es un momento de mucha importancia y mucha valoración, dada la característica de esa corriente insurgente en la vecina Colombia. Hizo un ataque frontal al gobierno, al Estado terrorista colombiano, bajo la presidencia de Iván Dúquez y de todo el uribismo. Así que culmina en alto el foro. Vamos a hablar más de esto en algún momento, pero fue realmente un evento exitoso. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado.